Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Punto de Vista, el podcast. Esta vez estamos con una gran invitada, abusando de su buena voluntad de paso por la región de la Araucanía. Primera vez en la comuna de Temuco, doctora Eva Trujillo, especialista en trastornos de conducta alimentaria. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta. Muchas gracias por tanta hospitalidad. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Una amplia trayectoria, doctora, más de 25 años, también realizando diferentes investigaciones, pionera en la creación de modelos innovadores de tratamiento, educación, prevención e investigación en México y América Latina. Un tema bastante sensible, complejo también, pero muy presente y quizás del que poco se habla, doctora. ¿Qué debemos entender por trastornos alimentarios? Gracias por la pregunta. Mira, hablar de un trastorno en la conducta alimentaria es hablar de pensamientos, emociones y conductas disfuncionales hacia la comida, el peso, el ejercicio y que impactan de alguna manera en forma negativa en áreas de importancia en la persona, por ejemplo, en sus relaciones interpersonales, en el área laboral, en el área académica. Son enfermedades mentales graves, biológicamente influenciadas, que usualmente van a iniciar porque la persona de alguna manera puso su cerebro en restricción, es decir, no come lo suficiente que necesita su cerebro y su cuerpo, ¿verdad? Pero yo creo que para el público algo muy importante es entender que más allá de la definición de un trastorno de la conducta alimentaria, es que hay muchas conductas disfuncionales con la alimentación que tienen un impacto igual que si se tuviera un trastorno de la conducta alimentaria, un impacto negativo tanto en lo físico como en lo mental, que tienen un impacto igual de negativo que si se tuviera el diagnóstico, aunque todavía no se tenga, ¿verdad? De alguna manera te lo explico de esta forma. Si yo dividiera cómo come la gente, tendríamos a la gente que come en forma normal, después un grupo de la gente que come en lo que se llama una disfunción alimentaria, una alimentación disfuncional, y luego tendríamos la gente que padece un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, para poderte explicar esto, a mí me gusta explicarlo desde cómo yo percibo la alimentación. La alimentación para mí es un gran universo que está compuesto por 3 pequeños subuniversos. Uno que es toda la parte física, genética, biológica de la alimentación, una parte psicológica o psicoemocional y una parte psicosocial de la alimentación. Y esas 3 áreas tienen que estar en un balance para hablar que tenemos una alimentación normal. Entonces, ¿qué significa esto? Una persona con una alimentación normal, por ejemplo, desde lo físico, es una persona que su forma de comer le da sensación de bienestar físico, se siente bien con su cuerpo, se siente bien físicamente. Es una persona que usualmente tiene un patrón estructurado de alimentación, hace en promedio 3 comidas al día y 1 o 2 colaciones intermedias. Es una persona que al comer lo hace para nutrirse, para sentirse bien, para tener energía, para sentirse feliz, ¿verdad? Desde la parte psicoemocional, el comer en esta manera balanceado, adecuado, nutritivo, completo, con la cantidad de calorías necesarias, hace que la persona emocionalmente se sienta muy estable, ¿verdad? Hay un viejo dicho que dice, ni le hables porque está a dieta. Cuando no comemos bien, hasta nos ponemos de mal humor, ¿verdad? Entonces, la parte psicoemocional está muy ligada a la forma en que comemos. Y la parte psicosocial, el comer de una manera, vamos a llamarle normal, nos ayuda en la socialización, ¿verdad? Además, la gente que come en forma normal no pasa más de un 15% de su tiempo despierto en estar pensando en comida, peso, ejercicio, etc. Luego, en esa división que te expliqué, tenemos la gente que come en forma disfuncional. Y en este rubro, en esta categoría, a mí me gusta subdividirlo en 3 áreas. La gente que come en forma desordenada, que somos la mayoría, no alcancé a desayunar, salí corriendo, me tomé nada más un café no es desayuno, ¿verdad? Luego tenemos la gente que come con conductas alimentarias de riesgo, por eso se llaman trastornos de conducta, no trastornos del peso, ¿verdad? Entonces, la gente que come con conductas alimentarias de riesgo, y finalmente tenemos la gente que tiene una alimentación anormal.
Y esas 3 categorías están incluidas dentro de esto que es la disfunción alimentaria. Entonces, basándonos en estos 3 diferentes subuniversos que te expliqué de la alimentación, aquel que tiene una alimentación disfuncional es aquel que no tiene un patrón estructurado de alimentación, o sea, su forma de comer es caótica, a veces se salta comidas, a veces come de menos, come de más, quitan grupos de alimentos, su objetivo al comer es diferente a nutrirse o a sentirse bien, tiene un objetivo generalmente preplaneado, por ejemplo, como de esta manera para que me quede esta ropa, como de esta manera para este evento, como de esta manera para esta dieta, ¿verdad? Entonces su objetivo al comer es diferente. Desde la parte física, esto le genera algunos síntomas que pueden ser desde constipación, estreñimiento, irritabilidad, dolores de cabeza, les baja el azúcar, les sube el azúcar, o sea, diferentes síntomas físicos producto de cómo están comiendo. Desde la parte psicoemocional, como te decía, nuestras emociones están fuertemente ligadas a nuestra forma de comer, entonces pueden tener altas y bajas en el estado de ánimo. Yo le llamo la montaña rusa de las emociones, ¿verdad? Y desde la parte psicosocial, cuando uno come diferente a como come su grupo de pares, uno se empieza a aislar, porque una de las funciones más importantes de la alimentación es la socialización. Somos seres sociales por naturaleza, entonces si nosotros empezamos a comer diferente a los demás, nos empezamos a aislar. Inicialmente puede ser algo muy sutil, por ejemplo, no voy a esa cena porque estoy a dieta y no quiero comer, a cosas tan graves como no quiero salir de mi cuarto y que me vean comer, ¿verdad? Entonces, entre más se va disfuncionando nuestra alimentación, más vamos generando este aislamiento social. Entonces, cuando se empiezan a desbalancear todos estos universos que te explico, la alimentación se vuelve cada vez más disfuncional. Y de esta gente que padece o que tiene conductas de alimentación disfuncional, pasa desde un 15 hasta un 65% de su tiempo despierto en estar pensando qué voy a comer, cuánto comí, qué tiene la comida, cómo la cocinaron, qué le va a pasar a mi cuerpo, etc. Entonces es la manera en como, yo digo, como si te fuera envolviendo esta conducta alrededor de la comida, ¿verdad? Y te vas olvidando de las cosas importantes en tu vida por estar centrado en esto. Entre más se disfunciona la alimentación, hay hasta un 25% de la gente que es disfuncional para comer que desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria. Este concepto, doctora, de conducta llama la atención por lo que justamente usted está explicando, y es que cuando vemos que una persona se enfrenta a un trastorno de conducta alimentaria, hay una afectación en su conjunto, en el pensamiento, lo que usted mencionaba que es muy llamativo. Uno está constantemente pensando qué van a decir, voy a subir de peso, cuántas calorías tiene, me va a hacer bien, me va a hacer mal, o el tema de las juntas, eso también es muy frecuente. Te invitamos a salir, no, porque yo sé que vamos a comer comida chatarra, comida al paso, y uno no lo quiere hacer, pero también, si me equivoco usted me corrige, existe quizás una estigmatización de lo que se considera, por ejemplo, la belleza, que igual podría influir en este aspecto de tengo que ser así para quizás verme bien para el resto. Sí, por supuesto. Mira, nadie sabe con exactitud qué causa un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí sabemos que hay diferentes factores que influyen para que se desarrolle. Entonces, hay estos factores biológicos, genéticos que he hablado, estos factores que tienen que ver con la conducta en la alimentación, pero también hay lo que se llaman los factores psicosociales. Y el factor psicosocial de mayor riesgo para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria es que no te guste tu cuerpo. Sí. Es la insatisfacción corporal. Entonces lo que sucede es, si yo estoy insatisfecha con mi cuerpo, que desafortunadamente la insatisfacción corporal se empieza a sembrar desde edades tan pequeñas como los 2 y 3 años de edad, si yo estoy insatisfecha con mi cuerpo, producto de lo que escucho en la tele, en los medios de comunicación, en mi propia casa, con mi grupo de amigos, etcétera. Si yo estoy insatisfecho, voy a tratar de cambiar mi cuerpo porque lo que yo quiero es sentirme mejor. Entonces, la gran mayoría de la gente busca hacer ese cambio a través de su forma de comer. Y eso les lleva a generar conductas no saludables para el control del peso, de la comida, del ejercicio y de la alimentación. Y entonces cuando esto sucede,
algunas de estas personas pueden llevar estas conductas al extremo y desarrollar el camino que te expliqué para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. La gran mayoría de la gente, cuando hace estas conductas no saludables para el control del peso, lo que sucede es que entra en la trampa de las dietas, donde generalmente hay una restricción alimentaria. Esto genera una culpa, esto genera comer de más, esto genera hacer un ciclo donde vuelven a comer, y entonces esto eventualmente puede llevar a un peso más elevado. Y entonces el objetivo inicial de la gente, que era modificar su peso hacia abajo, termina siendo que aumenta más el peso. ¿Podemos hablar quizás también de la búsqueda de una aceptación social? Sí, claro. Es que algo muy importante, creo, es aclarar que nadie nace odiando a su cuerpo, ¿ok? Nosotros aprendimos en el camino, algo pasó en el camino de nuestro desarrollo infantil que hace que empecemos a odiar nuestro cuerpo, y gran parte de esto tiene que ver con la expectativa social. Hay una figura ideal que cuando la describimos parece, cuando uno la escucha descrita, hasta se ríe, ¿no? Que tenga piernas largas, pero también que tenga manos, dedos largos, pero que tenga cara afilada, pero que esté alta, pero que esté baja, pero que esté... O sea, la figura ideal toma tantos matices y es tan inalcanzable. Estadísticamente sabemos que de cada 100 personas, 97, solamente 3 pueden tener la figura que se considera el estándar ideal de belleza en forma natural. Y 97 de nosotros tenemos que alterar nuestra forma de comer para tratar de modificar nuestro cuerpo, para tratar de alcanzar esa figura ideal. Entonces, el estándar de belleza ha generado o ha creado una figura que es inalcanzable para la mayoría de nosotros. Y eso hace que esa expectativa nos haga sentir muy frustrados, muy enojados, muy insatisfechos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y empezamos a sentir que no alcanzamos la expectativa, y nuestras conductas para tratar de alcanzarla se hacen cada vez más disfuncionales o menos saludables, y eso es lo que nos pone en riesgo de desarrollar o la alimentación disfuncional grave o los trastornos de conducta alimentaria. Y la mente es muy frágil también, ahí evidentemente hay una afectación en la salud mental. Por supuesto, porque además todo esto generalmente sucede en una etapa de la vida muy vulnerable como es la adolescencia, donde se está sembrando nuestra personalidad, y entonces esto impacta muy directamente en la autoestima, en la forma en que nos sentimos con nosotros mismos, en la forma en que nos percibimos. Nuestra autoimagen y nuestra autoestima se ven fuertemente impactados en forma negativa, producto de todo esto que estamos aprendiendo del medio conforme vamos creciendo. Claro, ¿el rango etario más frecuente es la adolescencia, la juventud? Sí, los trastornos de conducta alimentaria generalmente se presentan entre los 12 y los 25 años. Sin embargo, no hay una edad exacta. Lo podemos ver en niños tan pequeños como 5 y 6 años que tienen todos los criterios de diagnóstico, y en adultos tan mayores como 85 años que tienen todos los criterios de diagnóstico. Doctora, la importancia de poder detectarlo tempranamente, este trastorno de conducta alimentaria, ¿cuál es para poder evitar quizás que esto se extienda evidentemente y la afectación podría ser menor quizás? Por supuesto, de hecho, una premisa o algo muy importante que todos tenemos que saber es que entre más temprano se detecte, entre más temprana se haga la intervención, mejor es el pronóstico. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los trastornos de conducta alimentaria tiene como común denominador que el paciente en algún momento empezó a disfuncionar su forma de comer y no le da a su cuerpo lo suficiente. Olvídate de la calidad, me refiero a la cantidad, la cantidad de calorías que requiere el cerebro para estar sano. En una etapa de la vida donde el cerebro está en desarrollo, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene un impacto cerebral. De hecho, los trastornos de conducta alimentaria están consideradas enfermedades cerebrales, mentales graves, que están biológicamente influenciadas. ¿Por qué biológicamente influenciadas? Porque la misma malnutrición afecta también en la producción hormonal, y la producción hormonal está directamente relacionada con el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, a mí me gusta explicarle a los padres en una frase: el cerebro malnutrido
piensa, siente y percibe diferente. Entonces es crucial la identificación temprana para poder dar un tratamiento adecuado que mejore el pronóstico a largo plazo. Claro. El abordaje terapéutico, en este caso, en la región, ¿cómo ha ido evolucionando en los pacientes que enfrentan hoy un trastorno de conducta alimentaria? Bueno, cada vez sabemos más sobre lo que son los trastornos de conducta alimentaria, aunque son enfermedades viejas para la historia, son nuevas para la ciencia, y te podría decir que posiblemente es en las últimas 2 décadas cuando más hemos aprendido. Con el avance de las neurociencias hemos aprendido cómo funciona el cerebro, hemos aprendido mejor los circuitos cerebrales que se alteran ante estas enfermedades, ante estos trastornos, y hemos podido intervenir mejor. Hay diferentes abordajes, pero sin duda el primer abordaje siempre es nutrir el cerebro. Yo le explico a los padres que puede haber un muy buen terapeuta, muy buena terapia, pero si el cerebro nada más está pensando en comida, no importa con quién vayan ni qué tipo de terapia hagan, no va a mejorar si primero no estabilizamos esta parte médico-nutricional. Entonces, un abordaje muy importante es abordar esta recuperación o esta rehabilitación médico-nutricional para después aplicar diferentes psicoterapias o programas de terapia que están avalados por la ciencia. Cuando nosotros trabajamos en la rehabilitación médico-nutricional, particularmente en adolescentes, el tratamiento que tiene mayor evidencia es un tratamiento que se llama FBT, por sus siglas en inglés, Family Based Treatment, o tratamiento basado en la familia, que es un tratamiento donde se empodera a los padres o a la persona encargada de principalmente este adolescente en volver a nutrirlos, porque los papás antes de este problema sabían perfecto cómo nutrir a su hijo, ¿verdad? Son los que mejor lo conocen, son nuestros mejores aliados en el tratamiento. Entonces, este tratamiento está dividido en 3 fases, y en la primera fase el control de la alimentación está en los padres para ayudar a realimentar a esta persona, y después poco a poco este control se pasa al adolescente para que pueda volver a desempeñar las habilidades propias de su edad y normales para su edad para poder seguirse alimentando correctamente. ¿Se puede prevenir este trastorno de conducta alimentaria o existe quizás algún escenario de mayor riesgo para el adolescente, para el joven, la joven? Claro que sí, mira, sí se puede prevenir, sin embargo, aún a pesar de hacer todo bien, se puede llegar a desarrollar, por eso es una enfermedad. Te voy a poner este ejemplo, a mí me gusta compararlo con el cigarro. Todos sabemos que el cigarro causa cáncer, pero no toda la gente que conocemos que fuma padece cáncer. Claro. Entonces es algo similar. Hay gente que disfunciona su alimentación severamente y no necesariamente desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria. A lo mejor de lo que no se salvan es de desarrollar una muy mala relación con su cuerpo y su figura y su peso, ¿verdad? Tal vez esto de por vida, pero no necesariamente desarrollan el trastorno de conducta alimentaria. Sabemos que hay factores que están en nuestro control. Tal vez los factores biológicos o los factores genéticos no podamos controlarlos, pero sí podemos controlar la conducta sobre la alimentación, ¿verdad? Que el adolescente, hay tanta mala información sobre qué comer, cuánto comer, de qué comer, si hay comida buena, si hay comida mala. Entonces, ayudar a controlar la conducta sobre la alimentación, trabajar sobre la insatisfacción corporal, ¿verdad? Que es lo que lleva al querer cambiar el tipo de cuerpo, ¿verdad? Trabajar en el contexto, por ejemplo, uno de los mayores factores protectores familiares que hay para evitar el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, de la misma alimentación disfuncional y hasta de la misma obesidad, es regresar a hacer comidas en familia. Las comidas donde todos estemos en la mesa, sin pantallas, haciendo sobremesa, ¿verdad? Porque la comida no nada más es nutrición, la comida es conexión. Claro. Y cuando uno se desconecta es cuando uno empieza a sufrir, ¿verdad? Un problema muy importante de detección que tienen los trastornos de conducta alimentaria es que la mayoría de la gente cree que para tenerlo hay que estar en los extremos del peso.
y solamente el 6% de quienes padecen un trastorno de la conducta alimentaria están en bajo peso. El resto de los pacientes estarán en peso normal o en peso alto. Entonces, son pacientes que pasan desapercibidos, pero no significa que sufran menos. Claro. Son pacientes que sufren mucho, pero pasan muy desapercibidos y son muy invalidados socialmente porque en nuestra sociedad se aplaude el no comer y se critica el comer. Entonces son pacientes que todo el tiempo están luchando contra su cuerpo, contra su peso, contra sus creencias y eso les genera mucho sufrimiento. El paciente que sufre de un trastorno de conducta alimentaria, doctora, según la investigación que han desarrollado, suele normalizar esta conducta, quizás no asimilar que existe un problema o que estoy intentando cambiar mi cuerpo por adaptación, por aceptación. ¿Lo normaliza el paciente? Sí, es muy frecuente, incluso después de eventos como este que estamos teniendo, de estos podcasts, de estas jornadas educativas, es frecuente que la gente me contacte y me diga, no sabía que tenía un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se normaliza la conducta, por lo mismo que te explico, en la sociedad está normalizada la disfunción alimentaria. En la sociedad desafortunadamente se ve mejor no comer que comer. Sí, así es. Doctora, acá hay también un punto muy importante que es el entorno familiar. Son los padres en muchos casos quienes acogen a sus hijos, a los pacientes en este caso, y cómo se puede sensibilizar tanto a ellos como a los profesionales en torno a estos trastornos que son quienes van a trabajar en conjunto con este paciente. Claro, mira, yo creo que los padres son, como dije hace rato, nuestros mejores aliados de tratamiento. Nadie conoce mejor al paciente que los mismos padres. Nadie sabe cómo era el paciente antes de este problema mejor que los mismos padres. Entonces son ellos de quienes nos tenemos que apoyar. Desafortunadamente falta mucha información y creo que la primera parte para cambiar es educarse, ¿verdad? Educarse como padres, educarse como profesionales. Desafortunadamente con frecuencia vemos padres que en este trajinar para alcanzar la recuperación de sus hijos han tenido que ser investigadores, clínicos, nutriólogos, psicólogos, porque no encuentran quien los apoye y tienen que estar buscando. Entonces, un punto muy importante es nadie cambia lo que no conoce. Entonces, tenemos que educar. Yo por eso aplaudo tanto cuando hacen este tipo de eventos, este tipo de jornadas, porque abren los ojos a la población, ¿verdad? Abren los ojos a saber, para que tengas una idea, estadísticamente sabemos que hay estudios que reportan que hay en promedio 5 horas de enseñanza sobre trastornos de conducta alimentaria en las carreras que tienen que ver con salud. En toda la carrera. Hay universidades que no dan ni una sola hora en entrenamiento en trastorno de conducta alimentaria. Hay países completos en Latinoamérica que no tienen un solo especialista en trastorno de conducta alimentaria. Eso es lo que tenemos que cambiar, porque en la medida que los profesionales se concienticen acerca de esto, se hagan empáticos acerca de estas enfermedades, trabajen su propio estigma al peso, es en la medida en que van a poder identificar mejor a los pacientes y ayudarlos más tempranamente. Y en ese sentido, en los contextos clínicos y comunitarios, ¿qué competencias son esenciales para el profesional? Yo diría que un profesional que esté deseoso de aprender, porque como no se vio en toda la carrera, esto es como volver a hacer una carrera después de haberse graduado. Entonces, deseoso de aprender, empático, compasivo, cuidadoso y sobre todo muy humano. Creo que esa combinación con la academia puede hacer un profesional excelente para trabajar en el área de trastornos alimentarios. Quiero volver un poquito hacia atrás porque me quedó dando vuelta cuando conversamos un poco de estos comentarios que uno hace, por ejemplo, que a veces uno los ve como un chiste, una broma. Usted lo comentaba con nosotros en Pauta Informativa, los cachetitos, que uno es muy alto, uno es muy bajo, podrías bajar un poquito, o incluso el decir, estás más flaca, estás más flaco. Eso que puede sonar tan básico puede generar un impacto tan grande en la mente de la persona, doctora. Desafortunadamente sí. Yo te diría en una frase, del cuerpo de los demás no se debe de hablar. Y
hay mucha ciencia y estudios al respecto, pero te voy a hablar de lo que me dicen los pacientes, porque nadie mejor que quien lo ha vivido nos lo puede explicar. Y los pacientes, casi todos los que vemos, pacientes que padecen trastornos de conducta alimentaria y que platicamos con ellos, nos damos cuenta que tienen como común denominador que te dicen que todos tienen una memoria en el tiempo de alguien que dijo un comentario sobre su cuerpo que los impactó profundamente. Y tanto es el impacto que hay pacientes que te pueden decir qué traían puesto, qué olía el cuarto, quién estaba en el cuarto, exactamente qué se dijo, aunque hayan pasado años. Yo tengo pacientes que tienen 25 años con esta problemática y se acuerdan perfecto de cuando tenían 10 años y alguien les dijo algo de sus caderas, o alguien les dijo algo de su panza, o de sus cachetes, o de sus brazos, y de ahí empieza a sembrarse esa semilla para querer sentirse insatisfecho y querer cambiar el cuerpo. Entonces, este tipo de comentarios son extremadamente impactantes para muchos de nuestros pacientes. Respecto de no opinarse del cuerpo de los demás, ¿usted considera que ha habido una evolución? ¿Se habla menos, se opina menos? Aún ocurre, yo creo que es bastante frecuente, pero ¿ha habido una evolución en eso? Yo creo que sí. Yo creo que cada vez hay más conciencia al respecto, cada vez hay más investigadores trabajando en esta área, cada vez se conoce un poco más, hay más programas de prevención que están trabajando en esta área. Entonces creo que sí, creo que estamos avanzando, los pasos son despacio y el proceso es muy lento, pero creo que vamos hacia allá, encaminándonos hacia allá. Hay varios trastornos de conducta alimentaria, doctora, quizás ¿cuáles son hoy los más frecuentes? Los más conocidos para la gente son la anorexia y la bulimia, pero existen otros trastornos menos conocidos, pero no menos frecuentes. Por ejemplo, el trastorno por atracón o el trastorno de atracones, que es el trastorno de conducta alimentaria más frecuente en Latinoamérica. Tenemos el trastorno purgativo, tenemos el síndrome de comedor nocturno, tenemos el trastorno evitativo restrictivo de la ingestión de alimentos, que tiene como característica que son pacientes que no tienen distorsión de la imagen corporal, es decir, estos pacientes con este diagnóstico no refieren tener miedo a engordar como los pacientes que tienen los otros diagnósticos. Claro. Y hay un trastorno de la conducta alimentaria que es de los menos conocidos, de los descritos en los últimos años, y que en mi opinión posiblemente va a ser de los trastornos más prevalentes que veamos en nuestra sociedad latinoamericana, que es la anorexia atípica, que no tiene nada de atípica porque yo creo que es la más típica de los diagnósticos. Y lo que significa anorexia atípica es aquel paciente que tiene todos los criterios para el diagnóstico de anorexia, excepto el bajo peso. Es decir, son pacientes que tienen, para hacer el diagnóstico de anorexia, tiene que tener un criterio de bajo peso y un criterio psicológico que tiene que ver con el miedo intenso a engordar, la distorsión de la imagen corporal o la interferencia para la ganancia de peso, y no estar consciente del bajo peso que se tiene, ¿verdad? Esos son los criterios para hacer el diagnóstico de anorexia. El paciente que padece anorexia atípica tiene ese miedo intenso a engordar, hace esa interferencia, es decir, esas conductas restrictivas para evitar ganar peso, tiene esa distorsión de la imagen corporal, pero no tiene el bajo peso. Entonces, son pacientes que pasan todavía más desapercibidos en nuestra sociedad, pero que sufren muchísimo e igual que si se tuviera un diagnóstico como la anorexia típica. El trastorno de los atracones de comida, eso es cuando la gente... El trastorno por atracón es aquel en que la gente tiene estos periodos de atracones, que es comer una gran cantidad de comida en un periodo corto de tiempo, con la característica de tener una falta de control al comer. O sea, el paciente dice, ya no quiero comer, pero no puedo parar, ¿verdad? Que usualmente se acompaña en que come demasiado rápido o que come hasta sentirse muy incómodamente lleno, come con mucha ansiedad, con mucha vergüenza, come sin hambre, siente mucha culpa después de haber comido y tiene un criterio de tiempo que es tener atracones al menos una vez por semana por un periodo mayor a 3 meses. Doctora, usted se encuentra en nuestro país, de paso acá es la región de la Araucanía, nos comentaba primera vez en Temuco,
días bonitos le tocaron también. Hermosísimos, muy contenta de estar aquí. Sí. Fue invitada por la Universidad Católica de Temuco. Cuéntanos la importancia de estar presente en una universidad, de poder conversar con estudiantes en este contexto que decíamos también de que es la edad quizás más crítica o donde más frecuente se da estos trastornos. El poder compartir con estudiantes, con académicos, ¿cómo ha sido? Ha sido muy importante, muy retroalimentador en forma positiva, y aplaudo fuertemente esta iniciativa de querer educar a la población estudiantil, a los académicos. Yo estoy segura que después de esta jornada, comentaba con la doctora Nelly que me invitó, le decía, lo que va a suceder después de que acabe la jornada y que tienen que estar listos es que la población va a empezar a identificar la problemática y ahora van a tener que tener con quién acudir, ¿verdad? Entonces, porque nadie cambia lo que no sabe que existe, y lo más frecuente es que la gente no tenga idea de lo que está pasando. Saben que sufren, saben que algo está mal, pero no saben ponerle nombre y apellido. Exacto. ¿Cuáles son estos síntomas? Se lo pregunto en el contexto, por ejemplo, de una familia. Los padres están con el hijo o con la hija y quizás la hija sufre de un trastorno de conducta alimentaria, pero como lo va normalizando, no considera que haya un problema y no lo conversa con los padres. ¿Cómo ellos pueden darse cuenta de que algo está ocurriendo? Mira, hay signos y síntomas físicos, emocionales y conductuales. Ya. Desde la parte de conducta empieza a cambiar su forma de comer, a lo mejor también la forma en que hace ejercicio, la frecuencia, la intensidad, a lo mejor empieza a cambiar la forma en que come, quita grupos de alimentos, lo típico es, como están muy satanizados en nuestra sociedad las grasas y los carbohidratos, entonces lo típico es en primero quitan lo que llaman comida chatarra, quitan los carbohidratos, quitan las grasas, empiezan a disminuir en variedad y en cantidad lo que comen, ¿verdad? Pueden empezar a tener conductas atípicas que no tenían antes, por ejemplo, empezar a pararse al baño después de comer o ir muchas veces al baño durante el día, tardarse mucho durante el baño después, al bañarse después de haber comido, conductas que de alguna manera detonan la disfunción, ¿verdad? Ya sea por una conducta de restricción, de atracón o de purgación. Desde la parte emocional pueden empezar a tener datos de irritabilidad, de falta de concentración, de altas y bajas en el estado de ánimo, de intolerancia. Desde la parte física, pues afecta a cada órgano, cada célula, cada sistema del cuerpo. Entonces puede haber cambios en la piel, puede haber cambios en el cabello, en la medida en que se van desnutriendo, empieza a sufrir todos los órganos. Puede haber cambios muy sutiles como mareo, sensación de desmayo, si baja el azúcar, sudoración, palpitaciones, el problema es que como no se identifica, se confunde. Yo digo que los trastornos alimentarios son el mimetizador universal, pueden parecer cualquier cosa. El paciente puede venir a consultar por síntomas de colon irritable y en realidad tiene un trastorno alimentario. Puede venir a consultar por síntomas inmunológicos y en realidad tiene un trastorno de conducta alimentaria. Puede venir a consultar por depresión, por ansiedad, por alteraciones incluso neumológicas, pulmonares, puede venir a consultar por que se le cae el cabello mucho, porque tiene la piel muy seca, porque las uñas se le rompen, cuando en realidad el origen de todos esos síntomas es el trastorno de conducta alimentaria. Entonces, por eso incluso hasta los clínicos más especializados y más agudos pueden no detectarlo a tiempo, porque se normaliza todo esto o se justifica. Trae síntomas de que se distiende, le duele la panza, constipación, estreñimiento, diarrea. Es un síndrome de colon irritable. Cuando en realidad sí, tiene síntomas de colon irritable, pero el problema es que tiene una conducta disfuncional con la comida que hace un trastorno de la conducta alimentaria y que es lo que está generando la sintomatología que vemos. Y eso me llama mucho la atención porque uno suele justificarlo. Me pasó esto, ¿no? Quizás
algo más ocurre, pero no lo que realmente uno sabe que está pasando. Exacto. Y en el caso de que los padres, madres nos estén mirando en este podcast, doctora, y estén diciendo quizás me debo preocupar más o me debo fijar más en algunos síntomas o signos, ¿qué deben hacer ellos inmediatamente? Yo creo que lo mejor es, en cuanto se identifican, hay una frase que uso, yo les digo, si en 3 áreas de la vida de la persona están preocupados, seguramente tenemos un problema. Si las amigas están preocupadas, o las mamás de las amigas, si los familiares están preocupados, si yo como padre estoy preocupado, o sea, tenemos un problema, ¿verdad? Eso yo lo diría como regla general. A esto sumaría que si yo tengo sospechas que algo puede estar pasando, porque nadie conoce mejor a mi hijo que yo, y yo sé que mi hija, mi hijo está cambiando y algo está pasando, antes de decir, esto es la adolescencia, se le va a pasar, esto es transitorio, si hay sospecha, yo diría ir con un profesional a que se haga un screening para estar seguros que no hay un problema, y que si lo hay, aunque no esté un problema franco, pero está iniciando, que se aborde, porque entre más rápido se aborde, más posibilidades hay de mejorar el pronóstico. ¿Han habido avances en la sensibilización, teniendo en cuenta que para el paciente, usted lo sabe mejor que yo, es bien complejo este proceso porque es un trabajo en todo ámbito, salud física, salud mental y todo lo que usted también nos ha comentado? Sí, definitivamente, y sí ha habido avances en la sensibilización, sin embargo todavía nos queda mucho por hacer, es muy difícil. Algo que creo que es importante, particularmente esto está escrito en el paciente que padece anorexia, pero se da en todos los trastornos de la conducta alimentaria. El paciente que tiene estas conductas tiene una ambivalencia a mejorar. Es decir, hay una parte de él que sí quiere mejorar o de ella que quiere mejorar, y hay una parte que quiere seguir con el trastorno, o no que quiera seguirlo, sino no sabe cómo salir de él, ¿verdad? Entonces, esperar a que el paciente quiera el tratamiento puede ser muy tarde, porque siembra el trastorno. Por eso hay que abordarlo antes de que avance. Así es. ¿Y las consecuencias de una intervención tardía pueden ser fatales también, doctora? Definitivamente y desafortunadamente sí. Sin tratamiento, hasta un 20% de los pacientes pueden fallecer. Desafortunadamente es una de las enfermedades de salud mental que está más fuertemente ligada al suicidio. 1 de cada 5 pacientes tiene un suicidio completo, y desafortunadamente en la cronicidad, el paciente que desarrolla, sobre todo esto está estudiado en la anorexia, a 10 años del diagnóstico, la posibilidad de fallecer es como alrededor del 20%, entre el 10 y el 15%, pero a 20 años del diagnóstico, que se oye mucho, pero si tú tomas en cuenta que alguien empieza a los 10 años, son 30 años. Claro. Entonces, a 20 años del diagnóstico, más del 20% fallece. Acá hay, usted lo ha dicho, muchas causas que pueden generar un trastorno de conducta alimentaria, doctora, pero hay quizás escenarios de mayor riesgo, quizás en contextos familiares que también ocurre, comentarios quizás de padres, de familiares por el peso principalmente, con las amigas también, de quiero verme como mi amiga. ¿Hay algún contexto que sea de mayor riesgo? Sí, definitivo. Los contextos donde están muy fijados en el peso, en el tipo de cuerpo, en la expectativa de la figura ideal que hablábamos al principio, pueden poner en mayor riesgo al paciente, ¿verdad? No es una regla, pero sí puede suceder esto. Algunos deportes que están ligados al peso del paciente, algunos contextos sociales que están ligados a un estilo estilizado de figura corporal, pueden poner en mayor riesgo a la persona. ¿Cuál es quizás, doctora, este cambio más rotundo que tiene que haber en la sociedad a nivel cultural para evitar el diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria? ¿Puede ser quizás el no opinar del cuerpo de los demás? Posiblemente sí. Posiblemente se ha visto en estudios que cuando se mejora la insatisfacción corporal, que como dijimos hace un rato, la insatisfacción corporal está fuertemente ligada, 1, a la autoestima, 2, a la autoimagen, y 3, o sea, se lastima a través de todos estos comentarios.
Y en estos estudios se ha visto que cuando la insatisfacción corporal se mejora la función psicosocial, se disminuyen las conductas alimentarias de riesgo y de hecho se previene el inicio futuro tanto de trastorno de conducta alimentaria como de obesidad. Doctora, usted ha participado en la validación de herramientas como el cuestionario de evaluación de deterioro clínico para poblaciones mexicanas. ¿Qué importancia tienen estas adaptaciones culturales en la eficacia del tratamiento de los trastornos? Muchísimo, porque nos permite poder dar un seguimiento, primero hacer un diagnóstico correcto y segundo dar un seguimiento adecuado con una herramienta adaptada cultural y socialmente a nuestra población, porque todas estas herramientas han sido desarrolladas por anglosajones y las hemos traducido, validado y adaptado a nuestra cultura, ¿verdad? Y esta herramienta en particular de calidad de vida, en lo particular la considero muy importante porque para mí una de las mayores afectaciones que tienen los trastornos de la conducta alimentaria es el impacto que tienen en la calidad de vida. No es nada más las complicaciones médicas o incluso la muerte que puedan causar, sino que deterioran severamente la calidad de vida. Yo digo que quien padece un trastorno de la conducta alimentaria se baja del tren de la vida y el tren de la vida no para. Entonces, si tú inicias con estas conductas en la adolescencia y empiezas a estar preocupada todo el tiempo por qué comí, cuánto comí, qué le va a pasar a mi cuerpo, en lugar de estar aprendiendo las habilidades propias de tu edad, como por ejemplo si tengo, 14, 15, 16, 17 años, tengo que estar aprendiendo a relacionarme con los chavos, mis primeros dates, mis primeras salidas a fiestas, aprendiendo a socializar. Y en lugar de estar haciendo eso, estoy preocupada en qué comí, no voy, porque si no voy a comer no me queda la ropa, si me queda la ropa. Entonces te va bajando del tren de la vida. Y el problema es que cuando te recuperas, el tren de la vida te tienes que subir donde va, no donde te quedaste. Y te pierdes todo eso. Entonces yo creo que el coste más importante que tiene un trastorno de la conducta alimentaria es todo lo que te quita. Más allá de las complicaciones que te da, que por supuesto que son graves, pero es todo lo que te quita de calidad de vida. Por eso hay que abordarlo lo antes posible. Sobre todo en este rango etario que hemos dicho que es donde más la gente sale, conoce también diferentes personas, se vincula a la sociedad. Exactamente. Doctora, hemos también conversado de que la cultura de la dieta y estos estándares de belleza influyen en la aparición de los trastornos de conducta alimentaria, pero para que la gente le quede claro, ¿hacer dieta está mal? ¿O cuál es la forma correcta? Claro, dieta es cualquier cosa que yo como en 24 horas, ¿ok? Hacer dieta no está mal, lo que está mal es no darle a nuestro cuerpo lo que necesita. Es decir, es muy frecuente que veamos gente que quiere comer, por ejemplo, muy saludable. Es muy válido comer, eso lo apoyamos, que coman saludable, pero también que tengas esa flexibilidad para que si vas a una reunión, dijimos que la comida también es socialización, es conexión, que puedas comer de lo que hay ahí, aunque en tu parecer no sea saludable, sin que eso genere culpa o genere miedo, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado es comer la cantidad correcta, ¿verdad? Es muy frecuente que veamos gente que sí come, pero no come las calorías que debe de comer. Los adolescentes en etapa del desarrollo deben de consumir en promedio entre 2.000 y 2.200 calorías al día. De hecho, la gran mayoría de las dietas está calculado sobre 2.000 calorías al día. Y casi toda la gente come un promedio entre 1.500 y 1.600 calorías al día en esta etapa del desarrollo. Eso es gravísimo. Primero. Segundo, tenemos ciencia sobre esto. Hay unos estudios que se hicieron hacia finales de la Segunda Guerra Mundial que hizo el doctor Ansel Keys y sus colaboradores en la Universidad de Minnesota, que se llama el estudio de la inanición humana, donde ellos vieron que la gente, los soldados estaban regresando de la guerra y venían en condiciones famélicas, muchos desnutridos, venían de campos de concentración, prisioneros de guerra, y empezaron a notar conductas aberrantes en estas personas cuando empezaban a comer al regresar a los Estados Unidos o empezaban a morirse al empezar a comer. Y entonces ellos decidieron estudiar esto, y este estudio fue un estudio que duró un poquito más de un año, que consistió en reclutar 100 hombres
en perfecto estado de salud físico y mental. Al final se quedaron 36 y el estudio se dividió en 3 fases: la fase de control, la fase de semi-inanición y la fase de realimentación. En la fase de control ellos observaron todas las conductas, todos los parámetros psicológicos, emocionales, físicos, todo biológicos, todas las sociales de estas personas, y ellos comían en promedio alrededor de 3,000 calorías al día. Recordemos que eran hombres soldados, ¿verdad? En la fase de semi-inanición, estos hombres estuvieron expuestos a una dieta que en promedio eran 1,492 calorías al día, 1,500 calorías al día. La pregunta para el público es: ¿cuánta gente hace una dieta como normal de 1,500 calorías al día? Y estas fueron las dietas con las que estos hombres empezaron a perder peso, llegando a perder más del 20-25% de su peso y desarrollando diversas complicaciones en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo social. Y una característica muy importante que fue en absolutamente todos los que participaron en el estudio: entre menos comían y más bajaban de peso, más obsesionados estaban con la comida, con el ejercicio, con lo que comían, con lo que contenía la comida, y se empezaron a aislar del grupo, ¿verdad? Entonces, este es uno de los estudios más bonitos y más importantes sobre los cuales se ha basado el estudio de la desnutrición humana, y que nos habla de cómo cuando comemos de esta manera empezamos a pensar diferente, sentir diferente, actuar diferente, cómo nuestro cerebro se va malnutriendo. Por eso mi frase del cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente, y cómo va afectando todos los demás órganos del cuerpo, ¿verdad? Y cómo se impacta nuestra conducta, nuestro pensamiento y nuestras emociones producto de esta desnutrición. Perdón que vuelva un poquito más atrás, pero me quedé pensando, ahora que usted mencionó esa frase de nuevo. Por ejemplo, cuando uno está con angustia, depresión o crisis, uno suele decir: no estés triste. Quizás en este caso es un poco similar de no exageres, ¿no? Que uno desde lo exterior lo puede ver así, pero interiormente para la persona que sufre un trastorno no es una exageración, Es una invalidación. es una lucha constante con ellos mismos para poder salir de ahí, ¿cierto? Claro, totalmente, sí, es una invalidación eso. Perfecto. Doctora, para ir finalizando, quiero preguntarle también un poquito respecto de este tratamiento, desde que la persona asimila que está padeciendo un trastorno de conducta alimentaria, comienza un trabajo en salud física, salud mental, todo lo que hemos conversado. ¿Qué tan extenso, quizás es muy variable, pero qué tan extenso podría ser este proceso para que la persona pueda también de alguna forma sanarse? Cuando el trastorno de la conducta alimentaria ya está establecido, el tiempo promedio de tratamiento es alrededor de 2 años, pero depende de cada persona, de cada caso, de cada evolución, el tiempo que toma. Posiblemente en la etapa de rehabilitación nutricional o de rehabilitación médico-nutricional pueda tomar entre 6 meses y 1 año, alcanzar restituir el peso que se haya perdido, reestructurar la alimentación. Algo muy importante para los padres de familia, sobre todo de adolescentes, es que aunque se haya alcanzado el peso meta, aunque se esté comiendo adecuadamente, el cerebro tarda en, vamos a decir, en normalizarse. Nadie lo sabe con exactitud, pero se cree que es alrededor de 2 años. Yeah. Entonces, aun y cuando los veamos comer, aun y cuando veamos que están en mejor peso, no podemos quitarle el renglón, porque el cerebro tiene que mantenerse nutrido al menos durante 2 años para rehabilitarse completamente. Tiene que mantenerse el seguimiento y el acompañamiento entonces. Exactamente. Y una vez que se hace la rehabilitación médico-nutricional, hay que empezar a trabajar en los programas de psicoterapia. Doctora, por último, me gustaría darle el espacio también aquí en nuestro estudio, a las cámaras, que pudiera también dirigirse a estas personas que quizás nos están viendo y deben estar pensando: no estoy bien, estoy quizás intentando cambiar mi cuerpo de la forma no correcta, o a los padres que también se han enfrentado a esta situación. ¿Qué le diría usted a esas personas? Creo que lo que les diría sería que sepan que no están solos, que sepan que habemos profesionales que podemos y queremos ayudarlos,
que esto no es una lucha que tengan que hacer solos y que de esto se pueden recuperar. Doctora Eva Trujillo, especialista en trastornos de conducta alimentaria, directamente desde México, llegó a nuestro país, a la región de la Araucanía, por su paso, además en la Universidad Católica de Temuco. Nada más que desearle éxito, darle las gracias por acompañarnos durante 2 jornadas, acá también aprovechándonos de su buena voluntad. Así que un buen regreso, que le vaya muy bien, esperamos tenerla de regreso muy pronto. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Gracias a usted. Bueno, y con la doctora Eva Trujillo comenzamos a despedir este nuevo capítulo de Punto de Vista al podcast. Espero que estén muy atentos porque vienen más invitados. Que esté bien.